Bienvenidos. Vamos a iniciar esta lección número 4 sobre el estudio que hemos llamado Explorando Hechos. Ya hemos visto una introducción al libro de Hechos. Vimos también el capítulo 1 y empezamos la semana pasada a ver el capítulo 2, que llamamos el inicio de la iglesia. Eso es propiamente lo que nosotros conocemos como el concepto de la iglesia. Inicia en Pentecostés 2, en el cumplimiento de la promesa de Juan el Bautista, pero especialmente la de Jesucristo, de que vendría y sería derramado el Espíritu. Entonces, esa promesa se cumple en Hechos, el capítulo 2, y propiamente ahí es en donde inicia la iglesia. Israel no ha dejado de existir, el pueblo especial de Dios, pero inicia la iglesia, que eventualmente sería un cuerpo compuesto tanto de judíos por gentiles, aquellos que estaban o tenían el privilegio de la promesa y aquellos que estaban lejos de la promesa, de acuerdo a Efesios el capítulo 2. La semana pasada, en Hechos el capítulo 2, nosotros vimos el cumplimiento de la promesa en los primeros versículos 1, 2, 3 y 4. Vimos cómo se cumplió la promesa y cómo sucedieron dos cosas en Hechos el capítulo 2, versículos 1 al 4. El primero, que dice textualmente en Hechos 2, es que fueron llenos del Espíritu Santo. Y para demostrar que algo especial estaba sucediendo, hubo un audiovisual de parte de Dios que era audible, visible y entendible. El audible fue el ruido como un estruendo de un viento, el visible fueron las lenguas como de fuego y el entendible fueron las lenguas que entendieron. Arriba de eso, aunque no lo dice específicamente, vimos cómo sí se puede comprobar, especialmente por la invitación de Pedro al finalizar este capítulo, que también se cumplió la promesa de el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo, que significa que ahora, de ahora en adelante, el Espíritu no solamente estaría con ellos, sino de ahora en adelante el Espíritu Santo estaría en ellos, haciendo de sus cuerpos un templo del Espíritu Santo. Y en segundo lugar, al recibir el bautismo del Espíritu Santo, fueron incorporados a lo que se llama el cuerpo de Cristo. Esa metáfora para describir la naturaleza de lo que es la iglesia, que es un cuerpo compuesto por judíos y por gentiles, sin diferencias espirituales entre hombre y mujer, pobre y rico. En todas las situaciones de la vida somos iguales espiritualmente. Entonces, ese cuerpo nació en Hechos el capítulo 2, cuando sucedieron dos cosas al mismo tiempo, el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Hoy vamos a empezar en el versículo 5 con el resultado del cumplimiento de la promesa en los primeros 4 versículos. Primero se nos explica en estos versículos que en aquel entonces vivían en Jerusalén judíos que venían de todas las naciones. Recuerden que Israel sufrió 2 exilios. Uno cuando fue conquistado el reino del norte por el imperio de Asiria y fueron enviados a varias naciones y pueblos. Se quedó un remanente que después se mezclaría, se convertiría en los samaritanos, odiados por los judíos, menospreciados por los judíos, y el otro exilio sucedió unos 2 siglos después. Estoy olvidando mis fechas, ahí sí, aproximadamente unos 2 siglos después, cuando Judá, el reino del sur, fue capturado por el imperio de Babilonia y muchos fueron llevados al exilio en lo que hoy en día sería Irak y también después el imperio medo-persa. Entonces, de esos exilios fueron esparcidos los judíos alrededor del mar Mediterráneo en el oriente y después empezaron a regresar. Por lo tanto, traían ya diferentes idiomas y diferentes culturas, aunque una sola fe. Entonces, a consecuencia, teníamos ahí una emigración obligatoria por los exilios y una emigración voluntaria también, que fueron yendo a diferentes lugares donde ya existían comunidades judías. Una de las más famosas, que desde los tiempos de Jeremías, fue la comunidad de los judíos en el norte de África, en la ciudad de Alejandría, que produjo eventualmente la traducción de hebreo a griego, que se llama la Septuaginta, y entonces ahí estaban regresando muchos judíos de muchas partes. Dice el versículo 5,
Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. O sea, venían de todos los lugares, ya estaban viviendo ahí. Aparte de los que ya estaban residiendo en Jerusalén, que venían de todas las naciones, vinieron a Jerusalén para celebrar las fiestas, empezando por la Pascua y terminando por Pentecostés. En ese periodo de 50 días hay 4 diferentes fiestas. El resultado es que reunidos ahí en Jerusalén, en la fiesta de Pentecostés, en aquel día cuando nace la iglesia, estaba reunido una multitud multilingüe y multinacional, pero de la misma religión judía, para celebrar la fiesta de Pentecostés. Algunos habían inclusive quedado desde la fiesta de Pascua 50 días antes para no tener que viajar y gastar más dinero si venía especialmente de muy lejos, y otros que venían de más cerca nada más presenciaron la fiesta de Pentecostés. Ahí estaba la fiesta de la Pascua, después venía la fiesta de panes sin levadura, fiesta de las primicias, terminando con 50 días después de Pentecostés, la fiesta de 50 días después de Pascua, la fiesta de Pentecostés. Estaba repleta la ciudad de Jerusalén. Entonces se nos dice que esta multitud a lo menos estaba compuesto por estos pueblos. Empezando en el versículo 9, dice: partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, eso es al lado del río Éufrates, en Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, las regiones de África más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, judíos de nacimiento, prosélitos adoptaron la fe judía después, cretenses y árabes. Yo cuento ahí 11 diferentes nacionalidades y 11 diferentes idiomas. Predominaba obviamente el arameo entre los judíos, el griego, el idioma comercial de todo el mar Mediterráneo, el latín por los romanos ahí, el idioma político, pero además estaban todos los demás que ahí se mencionan. Compartían un mismo idioma, muchos de ellos que era el arameo, pero no todos. Sucedió de repente, de acuerdo a los primeros 4 versículos, que escucharon un gran ruido como estruendo de un viento, y por curiosidad la multitud se empezó a acercar a aquella casa en donde estaban sentados los 12 apóstoles y probablemente unos discípulos más, especialmente, como decía el primer capítulo de Hechos, las mujeres que habían viajado con Jesús durante su ministerio público, posiblemente también María, la madre de Jesús, y 2 medios hermanos que estaban presentes. Entonces, el versículo 2 dice: llenó toda la casa donde estaban sentados. O sea, que estaban en una casa, no estaban en el templo, el pórtico de Salomón en ese momento. El versículo 14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló. Entonces estaban reunidos, de acuerdo al cuadro, en la casa. Hubo un gran estruendo. La casa era el aposento alto en donde habían celebrado la última cena con Jesús. Y el versículo 6 dice: hecho este estruendo, se juntó la multitud. O sea, todos los que estaban ahí cercanos suficientemente para escuchar el estruendo se acercaron atraídos. ¿Qué pasó? Quizás otros alrededor de esa multitud también se acercó con él para ver, por curiosidad, qué es lo que estaba pasando. Ahora, podemos observar 3 diferentes reacciones de la multitud como el resultado de lo que sucedió. Entonces, habíamos hablado de 3 reacciones. La primera de ellas es de confusión, en el versículo 6. Estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. La palabra usada aquí en el versículo 6, que se traduce lengua, es la palabra dialectos. O sea, aparece la palabra español, dialectos, diferentes formas de un idioma. ¿Okay? También la palabra lengua se usa en el versículo 4, que es la palabra glosáis, donde viene glosalir. En el contexto es claro que estamos hablando de diferentes idiomas que ya eran conocidos o diferentes dialectos. ¿Cuál era la confusión entonces? Que escucharon a personas hablar algo que no entendían, hablar algo que parecía raro y por eso estaban confundidos, porque no entendían. No, es lo opuesto. Sí entendían.
El resultado del cumplimiento de la promesa resultó en un milagro singular en donde Dios, el Espíritu Santo, al llenarlos, a los apóstoles especialmente, que se mencionan aquí, actuando, y les dio la habilidad de hablar uno o más idiomas que no conocían antes, y las personas reunidas ahí de las diferentes naciones y pueblos hablando diferentes idiomas, estaban entendiendo el mensaje de las maravillas de Dios en su propio idioma. Eso es lo que ocasionó la confusión. Estaban hablando a las diferentes etnias en sus propios idiomas. Eso es lo que significa esto. Entonces, ahí se ven. Lenguas, en este caso es claro que son idiomas hablados, idiomas conocidos de esas regiones representadas en la ciudad de Jerusalén el día de Pentecostés, cuando se cumplió la promesa del Espíritu. Como resultado de la llenura y el bautismo del Espíritu, empezaron a hablar en lenguas, idiomas, dialectos de las personas que estaban reunidos ahí, y ellos ya no escucharon el mensaje de Dios en arameo o en griego, bueno, los que hablaban griego que eran de ahí, sí, y en latín, sino lo escucharon cada uno en su propio idioma, idiomas que los apóstoles antes no conocían. La confusión vino porque era conocido que la mayoría de los apóstoles eran de una región conocida como la provincia de Galilea, en donde la mayoría de los habitantes se dedicaban al campo, a la agricultura o a la pesca en el mar de Galileo, y comerciaban los productos del campo y los productos del mar de Galilea. Por lo tanto, sí manejaban arameo, obviamente, como judíos, y también manejaban griego por lo comercial. Había una ruta que salía de Jerusalén hasta Damasco, muy importante, que pasaba cerca de Nazaret. Séfori es la capital de Samaria en aquellos días, y después iba a Capernaum y seguía al norte. Por lo tanto, tenían que manejar todo ese comercio. Y tenían una reputación los de Galilea. Recuerden, ¿qué cosa buena puede salir de Nazaret?, dijo Natanael a Felipe. Estas personas, los apóstoles, no eran personas de letras, no eran comerciantes que tenían que viajar por el mundo, no eran políticos que conocían los diferentes idiomas porque habían vivido en diferentes regiones. Por lo tanto, la sorpresa era en el versículo 7. Esto es lo que causó la confusión de este primer grupo. Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua, idioma, en nuestro dialecto, en la que hemos nacido? No el que se hablaba en Jerusalén, en la que hemos nacido, de las 15 naciones, regiones y dialectos o idiomas que ya mencionamos previamente. Esa fue la confusión. ¿Cómo puede ser esto? ¿De dónde aprendieron? De la nada están empezando a hablar otros idiomas. ¿Qué está sucediendo? La segunda reacción fue uno de asombro en Hechos 2:7. O sea, no solamente había confusión ahí, pero también el versículo 7 dice, estaban atónitos y maravillados. Esta habilidad no natural de los apóstoles de hablar otros idiomas, 15 entre todos ellos, los dejó con la boca abierta. ¿Cómo puede ser esto? Y al mismo tiempo admirado por el contenido del mensaje que hablaba de las maravillas de Dios. No solamente estaban atónitos, había ahí en versículo 11, dice, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo adquirieron de repente la habilidad de hablar todos estos idiomas cuando eran unos sencillos campesinos? Los menospreciaban porque eran de Galilea. Entonces, esto nos lleva al tercer grupo. El primer grupo, confundidos. El segundo grupo, algunos de ellos pasaron de confundidos a asombrados, pero quizás algunos empezaron nada más por asombrados. El tercer grupo es una minoría, creo yo, no dice los números, pero es una minoría que siempre existe. Son los escépticos que hay en cualquier grupo. Los burladores.
Se burlaron de lo que estaba sucediendo, se burlaron y se rieron de lo que estaban viendo. Siempre en una multitud vamos a encontrar ese tipo de grupo, escépticos, que no creen absolutamente nada. Y aunque lo estaban viendo, lo estaban escuchando y lo estaban entendiendo algunos, no podían admitir que esto estuviera sucediendo y por lo tanto se empezaron a burlar de aquellos que estaban hablando los diferentes idiomas. Como no entendía qué estaba sucediendo, se fueron a la crítica por su misma inseguridad y temor, creo yo, y se empezaron a burlar. Dice el versículo 13 en la Nueva Traducción Viviente, pero otros entre la multitud se burlaban de ellos, diciendo, solo están borrachos, eso es todo. O sea, atribuyeron el milagro de hablar en los diferentes idiomas y dialectos, a lo menos 15 de ellos, sin haber conocido esos idiomas antes. Se burlaron, dijeron la razón que estos están borrachos. Quizás estaban refiriendo ahí a los idiomas que ellos no entendían y por lo tanto pensaron que estaban diciendo cosas ininteligibles. Pensaban que estaban borrachos. ¿De dónde sacaron esta observación? Porque no había conducta inapropiada. No se estaban tirando en el piso. No estaban como que confundidos al hablar. Estaban hablando claramente diferentes idiomas y dialectos. Era la burla. No entendían, criticaban y se burlaron solamente. Esto sería precisamente parte de la explicación de Pedro, más adelante que vamos a tocar, que cómo es posible que pueden llegar a esa conclusión como defensa, defendiendo Pedro el cumplimiento de la profecía de Joel y el cumplimiento de la promesa de Jesús. Esto es lo que está sucediendo, no lo que ustedes están diciendo que estas personas están borrachas. Entonces, eso fue. Entonces dice el versículo 14, Pedro ahora dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud, escuchen con atención todos ustedes, esa es la Nueva Traducción Viviente, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén, no se equivoquen por favor, estas personas no están borrachas, los defendió, como algunos de ustedes suponen, reaccionando Pedro a la burla de este tercer grupo. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. Fue una razón lógica de Pedro, aparte de la razón bíblica del cumplimiento de la profecía de Joel. Entonces, Pedro aquí se defiende y defiende a los apóstoles y a la obra del Espíritu Santo en ese momento, en una forma lógica. ¿Cómo van a estar borrachos? Las 9 de la mañana, apenas está empezando el día. Llevamos quizás 2, 3 horas despiertos. Nadie toma a esa hora. No están saliendo de discotecas, no había en aquellos días o antros. No están borrachos. Piensen, por favor. Y 2, está cumpliéndose la promesa de Jesús y la profecía de Joel. Esto es lo que está sucediendo. Por eso hubo el audiovisual de Dios, audible, visible, entendible. Por eso estos de las diferentes naciones y idiomas y dialectos están entendiendo las maravillas de Dios en el idioma de su nacimiento, de su tierra natal, no de Jerusalén, donde se habla arameo. Bueno, entonces se mueve rápidamente entonces al cumplimiento de la profecía de Joel en los versículos 16 al 21. Empieza a explicar que lo que está sucediendo es el cumplimiento de una profecía de hace unos 600 años atrás por el profeta menor llamado Joel. Y dice en el versículo 16, no, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo, 600 años aproximadamente. Dice ahí, ahora sí voy a leer el versículo 17. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. Versículo 18. En esos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos,
hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Profetizarán no es nada más hablar de cosas futuras, es hablar para edificación de acuerdo a 1 Corintios, el capítulo 14, que a veces también incluye elementos del futuro. Pero en este caso está refiriendo a lo que está sucediendo. Entonces, estos dos versículos 17 y 18 está refiriendo Pedro a esa parte de la profecía que se está cumpliendo enfrente de sus ojos. 600 años atrás, el Espíritu está siendo derramado sobre todos, mujer y hombre, joven y adulto. No hay, sobre todos, esa es la gran diferencia entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento no se derramaba sobre todos, era selectivo cuando el Espíritu Santo llenaba o daba poder a una persona, cuando eran ungidos los sacerdotes, los profetas o los reyes, cuando Dios tomó de su espíritu, se los dio a los otros jueces juntamente con Moisés, o llenó a los artesanos que construyeron el tabernáculo y el arca del pacto, pero era selectivo, no era sobre todo el pueblo, no era sobre todo hombre, toda mujer, sobre anciano y sobre joven, era selectivo. Y ahora no, todos están recibiendo lo mismo, que nos da a entender que no solamente los 12 apóstoles tuvieron esta experiencia, sino quizás también, aunque públicamente se dice aquí los apóstoles, y fue Pedro de los 11 que se paró para hablar y dar este discurso y explicación, que también se estaba derramando sobre los 120 que estaban juntándose durante esa última semana esperando el cumplimiento de la promesa de Jesús, cuando vendría el Espíritu Santo sobre ellos para estar no solamente con ellos, sino en ellos. Entonces, ahí ese grupo, yo creo, original de 120, quizás ellos también participaron en eso. Estoy especulando yo, es mi opinión, porque en Hechos 2 nada más menciona los apóstoles, empezando por Pedro, que se levantó entre los 11. Entonces, en el versículo 19 en adelante, en esta profecía de Joel, ya estamos hablando no de la primera venida de Jesucristo, cuando se cumple el bautismo del Espíritu Santo, cuando está en ellos y inicia la iglesia, sino también la segunda venida de Jesucristo. Y habla aquí en el versículo 19, y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y nubes de humo, el sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor. Ese aspecto es la segunda venida. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Eso se aplica a todo, obviamente. Los judíos pensaron antes de Cristo que esto todo sería junto, pero de acuerdo a Daniel y también a Zacarías, no contaron con las 7 semanas que se mencionan ahí, que es un periodo de 7 años que pasará ahí adelante cuando Cristo regrese por su iglesia. Entonces, la venida de Cristo se divide en 2 partes. La primera venida, cuando vino a rescatar a los que se habían perdido, cuando vino propiamente para morir y resucitar al tercer día, ascender al cielo, a la diestra del Padre, para que viniera el otro Consolador e iniciara la etapa que se llama la iglesia, porque los suyos no lo recibieron, se abrieron las puertas a los gentiles también, 2 pueblos juntos en un solo cuerpo. Entonces, esta parte todavía está por cumplirse en el futuro, en la segunda venida del Señor Jesucristo. Bien, ahora vamos a la predicación de Pedro que sigue después de que explica que esto es el cumplimiento de la promesa de Jesús, lo que vieron, las 3 reacciones, los confundidos, asombrados y los burladores, y que ahora viene la explicación, que el cumplimiento de la promesa, cumplimiento de la profecía de Joel. Y ahora viene el mensaje directo a los judíos por el apóstol Pedro. De ahí en adelante, en los versículos 22 a 36. Después de mencionar la profecía de Joel, para aclarar la confusión en algunos, callar específicamente a los que se burlaban de ellos, Pedro ahora valientemente se para entre los 11 y se dirige a esa multitud que se había acercado, que ese día habían presenciado el cumplimiento de la promesa de Jesús y el cumplimiento de la profecía de Joel. ¡Qué cambiazo en Pedro! Cuando se levanta valientemente, cuando unos 50 días antes estaba con los demás apóstoles escondidos en una casa por miedo a esos mismos judíos, que pasaran ellos por lo mismo que Jesús, que fueran encarcelados,
maltratados, torturados y después crucificados. Por lo tanto, se escondieron. Pero ahora, bautizado en el Espíritu Santo, lleno por el Espíritu Santo, no solamente tiene la habilidad de hablar otros idiomas, Pedro y los demás apóstoles por mínimo, entendibles en sus idiomas natales por las personas presentes de las otras naciones, sino también se llena de denuedo, de valentía, ya no es un cobarde, y tiene una habilidad para hablar tremenda en esta primera predicación. Algunos piensan que a este suceso se refería Jesús cuando le dijo a Pedro en Mateo 16:19 estas palabras: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y yo creo, también me uno a eso, no soy el primero, obviamente a través de siglos esto ha sido una opinión de muchos comentaristas, autores de libros y comentarios, que las llaves que se dieron a Pedro fue el evangelio específicamente para abrir las puertas de salvación a los judíos, a los samaritanos y después a los gentiles. Y aquí está usando las llaves Pedro para abrir la puerta de salvación a su pueblo natal, a los judíos que estaban reunidos ahí en el día de Pentecostés. Más adelante en Hechos, el capítulo 8, versículo 14, Pedro y Juan van a ver lo que está pasando porque se escucha que los samaritanos también están viniendo a Cristo. Y ahí va y los unge y pasa lo mismo y los bautiza en el nombre de Jesús. En la puerta de salvación se habla también a los samaritanos. Y después en Hechos, el capítulo 10, el mismo Pedro es llamado por Dios en una visión complementaria a la visión que Dios le dio a Cornelio, y entonces pasa a visitarle en Cesarea Marítima, y ahí se abre la puerta de salvación también a los gentiles. Cornelio todavía no era un prosélito, nada más era temeroso de Dios. Pero les habla de Jesús, ese es el evangelio. El tema del primer mensaje de Pedro es el evangelio, que de acuerdo a 1 Corintios el capítulo 15 es el Cristo crucificado y el Cristo resucitado. Así lo dice, ¿no? En 1 Corintios el capítulo 15, versículo 1, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, este es Pablo, por el cual asimismo, si retenéis la palabra, sois salvos, si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por ustedes, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el evangelio en resumen. Y ese fue el evangelio que en esta predicación resalta Pedro. Habla de Cristo crucificado, Cristo sepultado y Cristo resucitado. Y así lo dice en Hechos, el capítulo 2, versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las pruebas que le dio Dios, maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Muchos de esos habían escuchado los acontecimientos del ministerio de Jesús, su muerte y su resurrección. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, que esto fue de acuerdo a los planes de Dios, prendisteis y matasteis. Esta es la misma multitud, probablemente muchos de esta multitud, no sabemos cuántos, estaban presentes en el primer domingo cuando entra en forma triunfal Jesucristo a Jerusalén y ponen las palmas y los mantos delante de él y lo reciben como el rey esperado. La misma multitud que después clamaron su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Por eso dice aquí, los romanos lo crucificaron literalmente, no fueron los judíos, pero los judíos pidieron su muerte. En ese sentido, todos estamos involucrados, ¿no? Tanto judíos como gentiles, y de todos modos Cristo murió directamente porque murió por nuestros pecados, los tuyos y los míos. No culpemos a los romanos o nada más a los judíos. Tú y yo también somos culpables de esa muerte en el sentido de que tuvo que morir por nosotros para que pudiéramos nosotros ser salvos y nuestros pecados perdonados. Por lo tanto, estaban ahí también parte de esa multitud. Prendisteis y matasteis por mano de inicuos, los romanos, crucificándole,
al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte. Ahí está, el Cristo que murió por nosotros, el Cristo sepultado y el Cristo resucitado. Pedro fundamenta esta parte de su predicación en el cumplimiento de la palabra de Dios en el Salmo, el capítulo 16, versículos 8 al 11, y explica cómo este Salmo se cumple en la resurrección de Jesucristo, porque dice en Hechos, el capítulo 2, versículo 27, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y para comprobar que esto es cierto, entonces va explicando cómo es que Jesucristo cumple eso. No pudo haber sido David porque David fue muerto y después no resucitó, fue sepultado. Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ello. Versículo 24. Entonces en el versículo 29 en adelante empieza a explicar cómo esto fue cumplimiento de la resurrección, encontró su cumplimiento en la resurrección de Jesucristo. Versículo 29 a 32. Varones hermanos, les dice, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Lo pueden ver, en aquellos días todavía se podía ver. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia la promesa a David o el pacto davídico, en cuanto la carne levantaría al Cristo, el Mesías, esperado y prometido, para que se sentase en su trono, pacto davídico, viéndolo antes, o sea, previendo esto, David, inspirado por el Espíritu Santo, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, en lugar de los muertos, ni su carne vio corrupción, su cuerpo. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, los que estamos hablando, los que estamos reunidos aquí, y también posiblemente algunos entre la misma multitud. Recordemos que Hechos, el capítulo 2, el día de Pentecostés sucedió apenas unos 50 días después de la muerte de Jesús. Muchos presentes en la multitud habían estado presentes quizás en la muerte de Jesús, habían escuchado quizás de la resurrección de Cristo, las varias teorías, o sea, la teoría de los judíos que habían dicho que se habían robado el cuerpo y la declaración de los testigos que habían visto al Cristo resucitado. Y además, Cristo se presentó por 40 días con pruebas indubitables de su resurrección. Y muchos estaban presentes en ese día. O sea, había muchos testigos de la resurrección de Cristo Jesús en aquellos días para respaldar las palabras de Jesucristo, las palabras de Pedro y las profecías ahí de David en el Salmo 16. La explicación esa de las autoridades religiosas que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús para explicar la tumba vacía ya no era muy creíble. Inclusive, eso fue algo que se mencionó y no tuvo mucho apoyo en la cultura de los judíos. Estaban ahora los judíos escuchando la predicación de uno plenamente convencido, porque había convivido con el Cristo resucitado por 40 días. Por eso estaba convencido, lo vivió en carne propia, fue testigo ocular. Por lo tanto, sus argumentos son irrefutables. Nadie se levanta para decir, no es cierto, David está hablando de otra cosa. Estaba inspirado por el Espíritu Santo de Dios, Jesucristo. Pedro, estaba inspirado ahí para la predicación. La palabra de Dios en combinación con un testigo ocular y los milagros de ese día, los audiovisuales, el visible, el oíble y el entendible, esa combinación hizo para una súper poderosa predicación, una super predicación de gran impacto que tendría resultados, como vamos a ver en unos momentos. Empieza a concluir su predicación hablando nuevamente del cumplimiento de la promesa a la ascensión de Jesucristo a la diestra del Padre, cuando dice en el versículo 33, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, lo que ustedes vieron y testificaron el día de hoy, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Esto es el cumplimiento de todo esto. La promesa de Jesús, el cumplimiento de Joel, del Cristo
que murió por nosotros, por nuestros pecados, y el Cristo que fue sepultado, murió y también resucitado. Es lo que están viendo ahora, el cumplimiento de estos dos factores, la promesa del Espíritu tan esperada y profetizada desde los días de Joel. Y para respaldar eso cita el Salmo 110, versículo 1, en donde dice, David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Concluye poderosamente su predicación diciendo, versículo 36 de Hechos 2, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, o sea que esta predicación está dirigido a los judíos, que a este Jesús, y otra vez le recuerda, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Este primer mensaje, como dije, fue dirigido a los judíos presentes, testigos de las señales de ese día, el audiovisual de Dios, para anunciar la llegada del Espíritu Santo derramada sobre todos, que es el inicio de la iglesia. Muy bien. Ahora, veamos los resultados de esa predicación, que son maravillosos en los versículos 37 y 47. No lo vamos a ver todo, vamos nada más a ver la primera parte. El Espíritu Santo trae convicción a la multitud después de escuchar el mensaje y la predicación de Pedro. Dice el versículo 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué debemos hacer? Ya reconocemos que nosotros somos pecadores, reconocemos que nosotros fuimos los culpables de que Cristo muriera por nuestros pecados, reconocemos que resucitó, reconocemos que está a la diestra del Padre, reconocemos que algo maravilloso pasó hoy, que fue derramado el Espíritu Santo en cumplimiento de la promesa de Jesús y la profecía de Joel, reconocemos todo eso. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué debemos hacer? Dinos, por favor, Pedro. Quizás ese fue el ministerio profetizado por Jesús antes de su muerte en Juan el capítulo 16, versículos 7 al 11, cuando le dijo a esos mismos apóstoles, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Eso se encuentra en Juan el capítulo 16, versículos 7 al 11. Juan 16, 7 al 11. Mas si me fuera, os lo enviaré al otro Consolador. Y cuando Él venga, dice, esto es lo que va a hacer. Convencerá, traerá convicción al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, el Espíritu Santo que fue derramado sobre todos ese día, los discípulos de Jesús, que ya eran creyentes, ahora trae convicción al corazón de la multitud. Quizás no todos, pero una buena parte de la multitud es compungida en su corazón. La raíz de la palabra compungieron es la idea de penetrar. Y es lo que hace la palabra de Dios en manos del Espíritu Santo. Es lo que hizo el Espíritu Santo con las palabras de Pedro. Inspirados por él, penetró el corazón hasta lo más profundo del corazón de la multitud ahí presente. Dice Hebreos 4:12 que esa es la naturaleza de la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y entonces dice, y penetra, la espada penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, la palabra de Pedro, esa predicación inspirada por el Espíritu Santo de Dios, quien lo llenó, penetró hasta lo más profundo del corazón y de la conciencia y del espíritu de la multitud para concluir ellos, ¿qué haremos? Entonces, Pedro les va a decir qué hacer, que resulta en la conversión ese día de 3,000 personas, que encontramos del versículo 37 al 41. Al ver esta reacción de la multitud, Pedro no titubea, no gasta ni un segundo en contestarles lo siguiente. ¿Qué es lo que deben hacer? Les voy a decir, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados
y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Arrepentir significa un cambio de mente, un cambio de aparecer, un cambio de pensamiento, un cambio de corazón, un cambio de dirección, una vuelta de 180 grados, de lejos de Dios a cerca de Dios. Es lo que significa arrepentir. Incluye, obviamente, el concepto de creer, porque ese concepto de creer es lo que nos da la vuelta de no confiar en Dios a confiar en Dios para nuestra salvación. Apenas los había acusado Pedro de ser la generación que fue responsable de la muerte de Jesucristo, en el versículo 36. Ahora les exhorta a aceptarlo tal como había declarado hoy, basándose en el Salmo 110, que Dios le ha hecho Señor y Cristo. Señor es la palabra que los judíos usaban para reemplazar la palabra Jehová en el Antiguo Testamento. En vez de pronunciar la palabra Jehová, era la palabra Señor, igual en el Nuevo Testamento, Curios. Entonces estaba refiriendo a Dios y el Mesías. Jesucristo es Dios y es el Mesías. Entonces lo estaban reconociendo, arrepentidos, cambien de parecer a este que crucificaron, ahora crean en él para salvación. Den una vuelta de no creer en él, de no confiar en él, de pensar que estaba borracho. Nosotros de ahora de confiar en él, arrepiéntense. Y después dice, bautícense en el nombre del Señor. Bautizar, como ya hemos visto, y aquí vamos a parar, vamos a terminar Hechos 2 en la próxima. Es muy importante este capítulo. Como ya hemos visto, significa sumergir en agua, colocar debajo del agua. La arqueología en estos últimos años ha descubierto varias sinagogas que tenían bautisterios dentro de la sinagoga que se usaban en el proceso para que una persona no judía se convirtiera en una persona judía que se llamaba prosélito. Parte de ese procedimiento, especialmente con los hombres, era de bautizarse en agua y era abajo del agua. Los judíos tenían reglas ahí que si te bautizabas abajo del agua, todo el cabello tenía que estar abajo. Entonces tenían que ponerte profundo para que no flotara ninguna parte que no fuera mojada. Entonces estaban bautizando los hombres, en algunos casos también, en algunas escuelas se piensa que los circuncidaban también, pero a lo menos los bautizaban. Entonces tenían bautisterios ahí. ¿Cuál era la diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús y el bautismo de las sinagogas? En las sinagogas se bautizaban a gentiles, no judíos. En el bautismo de Juan se bautizaba a judíos, era un bautismo de arrepentimiento de los mismos judíos que se estaban humillando al reconocer que también tenían la misma necesidad espiritual que los gentiles. Entonces era un gran paso para los judíos de fe. Y después los discípulos de Jesús bautizaron a judíos y gentiles. Esa es la diferencia. Bautícese, dice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Es una referencia al bautismo en agua. ¿Qué diferencia hay entre el bautismo en el nombre de Jesús y el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que fue el mandato de la Gran Comisión? Y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Acaso fueron desobedientes Pedro y los apóstoles al bautizar en el nombre de Jesús? ¿Acaso Pedro aquí está equivocado cuando dice bautícese en el nombre de Jesús en vez de decir bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? El bautismo en el nombre de Jesús obviamente fue practicado por Pedro, los discípulos de Jesús, y Pablo también. Si vemos la evidencia del libro de Hechos, desde Hechos 2 hasta Hechos 19, que es la última vez que se menciona bautismo en agua de algunos discípulos de Juan por Pablo, se están bautizando en el nombre de Jesús. Por un espacio de 25 años a lo menos en el libro de Hechos se ve que están bautizando en el nombre de Jesús, no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No fue hasta el final del primer siglo, la evidencia la tenemos de un libro que fue escrito, que todavía tenemos porciones, un remanente, que se llama el Didaqué, que significa las enseñanzas, que ese libro, que es un manual para las iglesias de la política, la estructura, la organización, son 3 secciones en ese libro, se menciona ahí
instruye que se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero en el mismo libro, en otra sección que tiene que ver con la mesa del Señor, menciona: nadie debe de participar en la mesa del Señor que no haya sido bautizado en el nombre del Señor, reconociendo que había un bautismo también en el nombre de Jesús, y probablemente se practicaban los dos. Recomendaron la fórmula en el nombre del Padre, el Hijo, del Espíritu Santo, pero se practicaban las dos. En un sentido es lo mismo. En el nombre de Jesús es un resumen: nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque Jesús y el Padre son uno, ¿no? Entonces es lo mismo, un resumen, una abreviación de la fórmula en el Padre, en el Hijo y del Espíritu Santo. Varios que escribieron después en los primeros siglos, como por ejemplo Agustín, en el siglo IV y V, y después Tomás Aquinas, Agustín de Hipona y Tomás Aquina, reconocieron, porque habían grupos que todavía bautizaban en el nombre de Jesús, pero la mayoría ya bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que era aceptable siempre y cuando, aquí están las condiciones, siempre y cuando no se negara la Trinidad, porque hay algunos grupos que bautizan solo en nombre de Jesús porque niegan la Trinidad. Creen solamente en Jesús, no el Espíritu y no en el Padre. Inclusive algunos piensan que el Padre y Jesús es la misma cosa, Jesús disfrazado, el Padre disfrazado de Jesús. Esos grupos no es lo mismo. Entonces, siempre y cuando estaban dispuestos a aceptar el bautismo en Jesús, si no se negara el hecho de la Trinidad, solamente fuera una abreviación, y siempre y cuando se entendiera el significado del bautismo, que era una confesión pública de fe en Cristo Jesús. Hemos pasado tanto tiempo en la introducción, Hechos 1 y Hechos 2, porque son capítulos fundamentales para el entendimiento de la iglesia y para nuestra fe en Cristo Jesús, para todo lo que nos sucede. Entonces, sí tenemos que ver esto con mucho cuidado, y después vamos a progresar un poquito más rápido si hemos de cubrir los 28 capítulos del libro de Hechos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Que Dios les bendiga, que tengan excelente día.